¿Cuántos de ustedes han estado observando y viendo lo que está aconteciendo en Israel últimamente? ¿Cuántos de ustedes han visto las noticias, han estado preocupados, han visto todo eso? Fíjate lo siguiente, he estado pensando un poco acerca del asunto. Imagínate que en unas cuantas horas los terroristas de Hamás mataron a 1.500 personas más o menos. El Estado palestino obviamente ahora está en un estado de alerta porque supuestamente van a entrar los israelitas en contra de Hamás y le pidieron a la población que se fuera hacia el sur, hacia Egipto, que es la frontera que sigue. Y obviamente va a pasar lo peor dentro de todo, que posiblemente Israel va a destruir toda esa ciudad, destruir los túneles, van a haber muchas muertes de civiles, niños, jóvenes, adultos, de guerrilleros, tanto de Israel como del grupo terrorista Hamás. Y posiblemente se va a desencadenar una tercera guerra mundial, posiblemente sí, posiblemente no. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tiene que ver con un juicio. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que se ha caracterizado por ser un pueblo idólatra. O sea, Dios en los 10 mandamientos dijo lo siguiente: no te harás imagen delante de otra persona, no tendrás otros dioses ajenos. Y siempre les dijo, manténganse con la idea de un Dios. El pueblo de Israel es un pueblo, entre comillas, sincretista. ¿Qué significa sincretista? Que siempre busca tener más dioses. Esta semana estaba hablando con un pastor y me decía, Francisco, ¿tú has considerado que esto que está pasando ahora es un juicio de Dios? Yo le dije, yo creo que sí. Y él me mandó un video de una de las fiestas LGTB más grandes de Asia, que ¿sabe dónde se celebra todos los años? En Israel. Ellos tienen el dios dinero, ellos ahora tienen el dios LGTB, ellos tienen el dios avaricia, poder, y sus dioses van mutando en la historia, en el mundo, van mutando, van cambiando. Y considera esto, existe un Dios hoy en día que es más grande que nuestro Dios para ellos. La semana pasada comenzamos a estudiar el libro de Oseas. Hablamos acerca de que Oseas era un profeta de Dios y de que Oseas, Dios le pidió que se casara con una prostituta. La razón que Dios le mandó eso era para que Oseas en carne propia viviera y sintiera lo que significaba ser traicionado. ¿Por qué? Porque Dios miraba a Israel como su esposa, la cual le traicionaba, la cual mancillaba su cama y se acostaba con otros dioses. Esto mismo le dice a Oseas, mira Oseas, cásate con esta prostituta y esta prostituta va a hacer lo mismo contigo y tú vas a sentir lo que yo siento. Ahora, fíjate esto. Es un cuadro del dolor de Dios. Es un cuadro del sentir de Dios. Dios se sentía, y escucha bien esto, dolido por todo lo que estaba sucediendo. Y lo que vamos a hablar hoy día, yo le puse así en la predicación: una mujer infiel, vendría siendo la parte 2, el juicio. En los primeros 14 versículos del capítulo 2 de Oseas va a haber un juicio específico para el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas tú cuando la semana pasada yo te dije y te conté y te dije que Israel había sido dividido en dos? Israel, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Israel creó otros dioses, creó otra religión paralela al judaísmo. De ahí vienen los samaritanos. Esta nación
en un momento de la historia desapareció. Se mantuvo Judá, porque de ahí vendría el Mesías. Pero fíjate una cosa, todos estos juicios que Dios tenía se hicieron extensivos para todos, para tanto para Israel como para Judá. Y vamos a ver así, en primer lugar, mira, yo quiero que tú te conozcas un poco esto, y la razón y el motivo es que entendiendo un poco esto vas a entender un poquito también lo que está sucediendo hoy en día. Porque, como te dije anteriormente, Israel siendo el pueblo amado de Dios, Israel siempre ha despreciado a Dios. Ahora, me ha tocado en mis años de pastor, ya van a ser casi 20 años, hablar muchas veces con personas que han sido infieles. Cuando digo infieles me refiero a que han engañado a su esposo o a su esposa. Y fíjate esto, la característica principal de la infidelidad, escucha esto, es el dolor. El dolor que siente la persona que ha sido engañada y el dolor que supuestamente siente la persona que ha engañado. Pero fíjate un detalle, y esto te lo digo por experiencia de los demás que me ha tocado ver, y es la siguiente. Cuando a una persona la descubren engañando, él siente un arrepentimiento, un dolor, que muchas veces ese dolor, ¿sabes cuánto dura? Hasta que la otra persona dice, o entendió que fue engañada. O sea, es un dolor momentáneo, porque realmente muchas veces esas personas no están arrepentidas de lo que hicieron. Es un dolor porque lo descubrieron. Porque, mira, hiciste esto. Por eso es ese dolor. En cambio, la otra persona que ha sido engañada tiene un dolor permanente, una ruptura de su corazón, que muchas veces es imposible de poder reparar, porque el daño ya está hecho. Dios, a través del ejemplo de Oseas, le quiere decir a Oseas que a pesar de los engaños de tu mujer, siempre vas a tener que amarla. Era una orden. Él siempre tendría que amar a esa mujer, a pesar de que la Biblia dice que se acostaba con muchos. Ahora la pregunta mía es la siguiente: ¿podríamos nosotros amar a alguien sabiendo que constantemente nos está siendo infiel? La respuesta está más clara, ¿no? No lo podríamos. No podríamos. Pero ¿sabes algo? A pesar de eso, Dios lo sigue haciendo. Y Dios lo hace con nosotros también. Porque muchas veces decimos amar a Dios y el pueblo dice que de su boca dice que le ama, pero su corazón está lejos. Y esto es lo que quiere graficar Oseas. La semana pasada yo di una descripción histórica de todo lo que significa esto. Si no lo has visto, está en YouTube, está en el playlist, dice Oseas. Pero fíjate esto. Yo quiero que entiendas tú que Dios quiere que nosotros como creyentes también entendamos cómo Dios se sentía a través de Oseas cada vez que era engañado. Y mira, a pesar de todos los engaños, a pesar de todas las faltas que Dios ha hecho en contra que Israel ha hecho en contra de Dios, Dios siempre les entrega cosas positivas. Dios siempre los bendice. Fíjate lo siguiente, vamos a leer versículo 1 de Oseas. Dice un mensaje positivo para Israel. Oseas 2, versículo 1. Escucha esto.
decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. Solamente eso. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. ¿Te diste cuenta de un detalle o no? Ami significa pueblo mío. Ese es el nombre de una de las hijas de Oseas que fue concebida en fornicación. La otra se llama Ruama, que significa ella ha recibido compasión. Pero en el capítulo 1, los nombres originales de estas mujeres son los siguientes. Lo, Ami, que significa no son mi pueblo, y Lo, Ruama, que significa sin misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios les va a entregar un mensaje a ellas, a Oseas, y le quitó la negación. Y les dice, a pesar de que no merecen misericordia, a pesar de que no merecen ser llamados mi pueblo, les llamaré misericordioso y también les llamaré pueblo mío. O sea, Dios le está diciendo, a través de estos nombres, ustedes entiendan esto. A pesar de sus pecados, sigo siendo misericordioso y siguen siendo mi pueblo. A pesar de todas sus rebeliones en contra mía, siguen siendo ustedes el pueblo amado. Qué maravillosa lección de amor. Qué maravillosa lección de perdón. Ahora, a pesar de esto, Dios les dice, seré misericordioso, seguirán siendo mi pueblo, pero ustedes van a tener un juicio doloroso como nación, como Israel. Capítulo 2, versículo 2 de Oseas. Dice así, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. En primer lugar le dice, yo no soy su marido, no lo soy. Imagínate esto, la fuerza emocional con que esta frase está diciendo yo no soy. Ahora, el Señor, Dios, nuestro Dios, quería ser el marido del pueblo de Israel. Pero en ese momento había roto las relaciones con Israel. Había roto su relación con Israel. Había roto el pacto que Dios había hecho con Israel. Ahora, ¿cuál era la razón de todo esto? ¿Sabes cuál era? Que se habían entregado a otros dioses. Y uno de los dioses que ellos tenían en ese momento era el dios Baal. Creo que hay una foto ahí en cuanto al dios Baal. Y fíjate algo, el dios Baal era eso. Era un animal, era como un perro donde se encendía fuego alrededor de la estatua de él y con sus manos extendidas él recibía a infantes que le dedicaba el pueblo a ese Dios. Era un Dios despreciable. Y esta es la razón por la cual Dios, y escucha bien esto, Dios odiaba el pecado de Israel. Dios repudiaba el pecado de Israel. Porque se habían entregado a ese Dios. Porque se habían entregado a un Dios. Y escucha bien esto, que no tenía mayor valor. El comentarista bíblico Charles Riley dijo lo siguiente en cuanto a la frase yo no soy tu marido. Dice lo siguiente, el significado es no se comporta como debe comportarse una esposa
pues tampoco yo me comportaré como su marido. Las relaciones entre un hombre y una mujer en matrimonio deben ser relaciones de confianza. Próximo sábado voy a estar casando una pareja. Ella tiene 18 y él tiene 20 años. Están profundamente enamorados. Como diría el apóstol Chayán, eternamente enamorados. Fíjate una cosa, y yo discutía con ellos, les decía hasta qué punto ustedes están dispuestos a poder mantener esta fidelidad. Y cuando están enamorados todos dicen, por toda la vida. Porque están enamorados. Ahora, yo no digo que el amor se vaya, pero digo que nos vamos acostumbrando. Y muchas veces las relaciones se transforman en una rutina. Y cuando se transforma en una rutina, muchas veces las relaciones se enfrían. Cuando esas relaciones se enfrían, se cometen actos de estupidez, como ser infieles, como ignorar a la pareja, como no cuidar a la pareja, como perder la visión de la pareja. Y esto es lo que había perdido Israel. Había perdido su visión y su relación de pareja con Dios. En primer lugar, ellos habían olvidado las Escrituras. Como decía Raúl, dedícale un tiempo a las Escrituras. En segundo lugar, la relación con los sacerdotes. Se convirtieron en hombres religiosos que tenían ritos, pero no relaciones. Y en tercer lugar, el pueblo, al ver esto y al ver que eran religiosos, se alejaron de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia tenga a hombres de Dios que estén dispuestos, escucha bien esto, estén dispuestos a predicar la palabra de Dios, no a entretener a la congregación. Y Dios, por eso le dice, ustedes no son mi mujer, ni yo soy su marido. Ahora, el juicio a la adúltera, a la fornicaria, a la pecadora, a la prostituta, ¿sabes cuál era? Oseas capítulo 2, 3 al 5, mira lo que dice. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, o sea, desnuda. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. ¿Sabe? Esta mujer, la mujer de Oseas, dice la Biblia que ella, a pesar de estar casada, se entregaba a otros hombres. Y fíjate lo que da a entender el pasaje. Que los hijos supuestamente de Oseas no eran sus hijos. No eran sus hijos. Y ese dolor de un papá que supuestamente está queriendo hacer lo bueno delante de Dios y casarse con esta mujer, era horrible, horrible. Pero fíjate algo más. En la Biblia dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 22, 24, con respecto a lo que es el adulterio. Dice lo siguiente, este es el juicio. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirá la joven porque no dio voces de la ciudad, no dijo me violaron o abusaron de mí. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
¿Sabes? ¿Te acuerdas tú cuando Jesucristo se encontró bueno, no se encontró, le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio? Y decían, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Y todos venían con unas piedras así, algunos venían con rocas, la querían asegurar. Dice, porque la ley nos manda a apedrear a estas mujeres. Se olvidaron, obviamente, como siempre digo, del hombre, porque alguien debió estar con ella. No estaba adulterando, fornicando sola, adulterando sola. Pero esa era la ley. Gracias a Dios no existe eso, porque si no estaríamos llenos de montículos de piedra por todos lados. Hombres y mujeres no habría por dónde, estaría por todos lados lleno de piedra. Pero gracias a Dios no es así. Pero esa era la forma. Por eso el Señor, Dios le dice a ella, te voy a despojarte, te voy a desnudarte así como estás. Ahora, no era fácil esto para Oseas. Te pongo un caso. Esto es algo hipotético. Vamos a suponer que el pastor Francisco todos los domingos predica en la iglesia. Pastor Francisco, buen consejero, buen pastor, buena gente, buen papá. Pero todos saben que al pastor Francisco Lisa le pone los cuernos siempre. Desde que se conoció le han puesto los cuernos. ¿Cómo usted se sentiría conmigo? ¿Qué pensaría de mí? El venado, ¿no? Me la colocarían por todos lados. El venado. Y me diría, cuidado, pastor, agáchese, que va a rayar en la pared. Pero ¿cómo se sentirían ustedes por mí? ¿Qué pensarían de mí? Imagínate tú, cómo el pueblo de Israel o lo que pensaba de Oseas. ¿Cómo sigue predicando? ¿Cómo sigue hablando del juicio si tiene una mujer que se prostituye, que sale con Pedro, Juan y Diego, que no perdona a nadie? ¿Cómo él se sentiría? Por eso te digo, este libro, Oseas, es un libro desgarrador, porque está mostrando la realidad o cómo Dios se sentía, pero en la vida de un hombre. Ahora, en el pasaje dice que ella iba a terminar como una mujer seca y muerta de sed. ¿Sabes por qué dice eso? El dios Baal era el dios de la fertilidad. Fertilidad sexual para tener muchos hijos, pero también fertilidad en cuanto a la tierra, para que haya mejores cosechas y todo eso. Y se le colocaban los niños de fertilidad en gratitud de la fertilidad de las mujeres y de la tierra. Por eso lo hacían. Por eso cuando le dice, te dejaré la tierra seca y te morirás de sed, está diciendo, dejarán de caer las lluvias, dejará de caer la bendición, aunque tú te inclines a esos dioses, aunque tú busques a esos dioses, yo haré cesar la lluvia, haré cesar la bendición de la nieve. Por si acaso usted sabía que en Israel nieva. ¿Ah? Sí, sabía, tú estuviste allá. En las alturas del Golán cae una nieve que es sobrenatural. En pleno desierto nieva. Esa nieve que cae ahí, no me acuerdo si es eterna, ¿no? ¿Es eterna? Unos meses de nieve. Y esa nieve se transforma en agua que alimenta de agua a todo Israel. ¿Sabes lo que se llama eso? La bendición de Dios. Que es improbable que nieve en el desierto, nieva allí, en las alturas del Golán. Pero Dios le dice, te voy a dejar seca. Vas a pasar sed.
Ahora, ¿saben lo que me da? Coloquemos el pasaje otra vez, Juan, por favor. Oseas 2, 3 al 5. Dice lo siguiente. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, escucha esto, ella cree que su dios Baal, dice así, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. ¿Saben lo que pensaba esta mujer? Que su dios Baal, que sus amantes le daban todo a ella. Todo. Hay una frase muy triste que aparece en ese mismo pasaje que dice lo siguiente: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. No se está refiriendo a Ruana, se está refiriendo al pueblo de Israel, que no iba a tener misericordia con ese pueblo, con sus hijos, porque eran hijos de prostitución. Ahora, es triste, pero es la realidad. A pesar de que Dios sigue siendo el Dios de ellos, Ruama y Ami, a pesar de que Dios iba a ser misericordioso, Dios los iba a castigar. Dios los iba a castigar. El arrepentimiento de la infiel. Mira, escucha esto. Oseas 2, 6 al 7. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. ¿Sabe lo que es un seto? Es como un muro de espinas. Eso es un seto, un muro de espinas. Sigue diciendo, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará, le mandará un WhatsApp y no los hallará. Entonces dirá, iré, ¿y qué dice? Y me volveré a mi primer marido, o sea, a Dios, en este caso a Oseas. Recuerden el paralelo, porque mejor me iba entonces que ahora. Date cuenta un detalle. Dios se va a encargar de cerrar los caminos y va a colocar un gran muro, escucha bien esto, de espinas para que ella no encuentre salida. Dice que ella intentará buscar a sus amantes y no los encontrará. Los buscará, no los hallará. Y escucha bien esto. Escúchalo bien, póntelo en tu mente y en tu corazón. ¿Alguna vez en tu vida Dios ha cerrado caminos cuando tú estás alejado de Dios para que tú no sigas en tu mal? Piensa en eso. A veces Dios ha puesto barreras imposibles de atravesar que nosotros no entendemos para que no sigamos pecando. En lo personal tengo mi experiencia, lo he vivido. Ahora, piensa en algo donde tú muchas veces estuviste alejado de Dios y Dios puso una barrera tan grande, impenetrable, para que no sigas. ¿Sabes por qué lo hace? Por amor. Por amor. Porque Dios no quiere que nosotros sigamos pecando. Y eso le está haciendo a esta mujer, le está diciendo, ok, andas detrás de ellos, te voy a poner barrera. Te voy a poner. Charles Riley, mi escritor favorito, por valga la redundancia, dijo lo siguiente: ni Gomer, la esposa, ni el pueblo de Dios pudieron hallar satisfacción de la
infidelidad. A veces los obstáculos, escucha bien esto, son una bendición. A veces nuestro mal es detenido por una barrera que lo único que quiere es bendecirnos. Y Dios le está poniendo barreras a Israel para que ellos se vuelvan a Dios. Pero ¿sabes qué? A pesar de que muchas veces Dios pone barreras, nosotros no reconocemos a Dios en las barreras que Él pone. Mira lo que dice la Biblia, Oseas 2, 8 al 9. Y ella no reconoció, y escucha bien esto, que yo le daba el trigo, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Viste que hay un contraste acá? Versículo 5, ¿qué es lo que decía? Iré tras mis amantes que me dan mi lana, mi dinero, me dan todo. O sea, voy a ir tras mis dioses que me dan todo. Y acá Dios le está diciendo, oye, mujer, tus amantes no te daban eso. Yo te lo daba. Yo te daba tu lana, tu trigo, tu aceite, tu dinero, tu oro, tu plata. Yo te lo daba. Que cuando pensabas que eran tus amantes, eran tus dioses los que te daban todo eso, yo te lo daba. Nosotros tenemos la mala costumbre de pensar de que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra es producto de nuestro esfuerzo. Pensamos que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es producto de que yo me lo gané. Eso se llama meritocracia, el mérito. Pero quiero decirte que no es así. Que seamos buenos o seamos malos, Dios siempre está bendiciendo. Los que me conocen saben que me gusta mucho el fútbol. Ayer hubo una despedida de un jugador que se llama Matías Fernández. 40.000 personas llenando un estadio. El mundo o el país de Chile viendo la despedida de un gran jugador. Pero este jugador tiene una característica. Llegó con una playera y una cruz que decía Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, que esté muerto vivirá. ¿Sabes algo? Cuando terminó el partido de fútbol de exhibición, él comenzó a predicar. Y él dice, todo el dinero, todo el oro, toda la riqueza, todo lo que podamos hacer, se va a terminar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y empezó a predicar. Mi hijo estaba ahí, mi esposa y yo, y llorábamos porque un hombre que tiene todo el dinero que pueda tener, honraba a Dios delante de 40.000 personas. Y quiero decirte esto. A veces nosotros tenemos $1 más y ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto. O porque pensamos que tenemos una cuenta de banco que tiene varios ceros, o porque tenemos 2, 3 casas, o porque tal vez nos ha ido bien en la vida, pensamos que somos lo mejor y dejamos de honrar a Dios. Y empezamos a pensar de que es la meritocracia. Es yo me lo merezco. Pero quiero decirte esto. El día que tú te mueras, los cuervos de tus hijos, de tus parientes, de tus amigos, se van a pelear todo lo que tú tienes. Y lo van a vender en un estate sale. Y voy a ir yo y te los voy a comprar a precio de huevo. 2 pesos voy a pagar. Así que anda cuidando tus bellezas, porque así es.
¿Sabes tú? Esta mujer pensaba que todo se lo había dado Baal. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros? Los humanos, no digo los latinos, el humano en general, es que no reconocemos a Dios. No lo reconocemos. Muchos de los que estamos acá inmigramos, somos inmigrantes. Tenemos la bendición de estar en este país. Que miren, yo te digo algo. Nos quejamos porque estamos del otro lado. Nos quejamos cuando llegamos y nos quejamos cuando vivimos. O sea, nunca estamos contentos. Me escribe una amiga mía, estudió conmigo en Argentina, me dice, quiero irme para allá a trabajar. ¿Hay alguna forma? Yo le digo, la verdad no tengo idea, no sé. Cásate con un gringo. ¿Cómo le decimos? La visa de tus sueños. Y fíjate algo, yo quiero que entiendas esto. Nosotros necesitamos entender que debemos reconocer a Dios, aún sean nuestras pérdidas como nuestras ganancias. Aunque tengamos un marido o una esposa que la verdad a veces no es lo que yo esperaba, no es, pero lo tengo, lo cuido, la cuido. Se me está poniendo viejo, le duele todo. Ya no es tan frecuente esas conversaciones largas porque se queda dormido o dormida. Ya nos vamos a acostar y al rato estamos los dos durmiendo. Pero ¿sabes qué? Reconoce a Dios aún en eso. Reconócelo. Reconócelo en tus bienes. En tus bienes. Aprende a dar. Siempre digo lo mismo, aprende a dar. Aprende a bendecir para que Dios te bendiga. Aprende a hacerlo. No digo que si das 10 Dios te da 100, no, eso es mentira. Eso es cuento. Eso es de los brasileños que se lo metieron a todo el mundo. Así como metieron el fútbol alrededor diciendo el juego bonito, metieron también el da 100 y Dios te da 1000. No, eso es mentira. ¿Pero qué dice? Que cada uno dé como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Con alegría yo doy. Pero esta mujer no reconocía que Dios le había dado todo. Así que yo te invito a algo. Te invito a que reconozcas el despojo de la mujer infiel. Oseas capítulo 2, 10 al 13. Dice así lo siguiente. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Me acordé de la Shakira, loca, loca. Ok. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Sabes lo que va a hacer? Se acabó la rumba. La rumba. Se acabó la fiesta. Y haré, y escucha bien, talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, o sea, tiraba el incienso, y se adornaba de sus zarcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Sabes que Dios le iba a quitar todo, todo aquello de lo que ella se gloriaba? En primer lugar le iba a quitar la rumba, la fiesta.
Y Dios la va a castigar descubriendo su vergüenza de sus amantes. Es decir, a la vista de todas las naciones con las que había procurado tener alianzas y cuyos dioses había adorado, Dios la iba a poner en vergüenza. Dios iba a castigar a Israel poniéndola en vergüenza. Quiero decirte algo. ¿Tú crees que Israel no ha sido puesto en vergüenza estos últimos días? Ha sido puesto en vergüenza. La mejor, escucha bien esto, la mejor inteligencia del mundo se llama Mossad. Fracasó. Fracasó. Dios pone en vergüenza a aquellos que simplemente no reconocen a Dios. Segundo, también hará cesar Dios. Versículo 11. En las ocasiones de gozo y alegría de Israel, en las solemnidades que estaban destinadas al servicio de oración a Jehová y que ella había dedicado a Baal, Dios quería que se celebrasen en honor suyo y en el templo de Jerusalén. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes lo que sucedió? Que una parte de Israel, las 10 tribus de Israel, el reino del norte, ¿sabes lo que ellos hicieron? En la tierra de Dan hicieron un altar, un templo, y en ese templo colocaron becerros de oro para adorar a su Dios y para tener sus celebraciones de sus solemnidades. Pero ¿qué dice Dios? Van a dejar de tener sus solemnidades, van a dejar de seguir sirviendo a esos Baales, porque Él los iba a destruir. ¿Y por cuánto iba a ser? ¿Cuánto iba a durar todo eso? Por todo el tiempo. Por todo el tiempo en que Israel ha servido a los Baales y se ha olvidado de Jehová, Dios los va a castigar. Y dice, y talará todo aquello en que esperaba la bendición de Baal con la fertilidad de la tierra. O sea, los frutos. Todas aquellas cosas con las cuales ellos disfrutaban, Dios lo iba a cesar. Ya no iban a haber cosechas abundantes. Ya no iba a haber dinero para gastar en oro, en plata para sus ídolos. Ya no iban a haber salarios gigantes para poder pagar a la gente. Porque todo eso Dios se iba a encargar de quitárselo. Y que se lo comieran los animales, pero no ellos. Imagínate. Dios le iba a quitar absolutamente todo. Todo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que a pesar de eso, a pesar de lo que la Biblia dice, el pueblo escogido por Dios sigue alejado de Dios. Por eso te digo esto. El Antiguo Testamento sirve para que nosotros, escucha bien, nosotros, la iglesia, no sigamos el ejemplo de ellos. No sigamos viviendo como ellos vivían, sino que muy por el contrario, adoremos a un Dios único, maravilloso. Y entendamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer es para la honra y la gloria de Dios. Que si Dios te da éxito, procura, y escucha bien esto, procura que ese éxito honre a Dios. No hay nada de malo con ser exitoso. No hay nada de malo con querer tener más dinero. No hay nada de malo con hacer buenos negocios. No hay nada de malo. Pero cuando todo eso nos absorbe y es nuestro foco principal y la meritocracia gana un estatus solemne como un altar, prepárate, no te va a durar mucho. No te va a durar. Porque así es. Así es.
esta mujer, en su prostitución, en su búsqueda del placer sexual y económico, porque sus amantes la llenaban de joyas, de perfumes, de vestidos, la llenaban de propiedades. Dice que Dios le quitó todo, la desnudó, la secó y la mató de sed. Porque ese cuerpo maravilloso que posiblemente tenía, dócil, terso, bonito, apretadito, ya no iba a ser el mismo. Porque el castigo iba a venir. Ahora, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Estás entendiendo el mensaje de Dios? Quiero decirte esto, a mí me cuesta mucho enfocarme, yo soy me distraigo fácilmente, pero cuando estudiaba esto esta semana, a contar del jueves, me di cuenta de que Dios, este mensaje que fue escrito hace aproximadamente 2700 años atrás, es tan real, es tan contemporáneo para el pueblo de Israel como para nosotros, que debiéramos hacer conciencia en considerar más a Dios que a cualquier otra cosa. Quiero concluir con lo siguiente. Dice así: esta es la forma que Dios usó para poner de ejemplo las desgracias que vendían a Israel por alejarse de Dios. En su desvío, en su pecado, en su lujuria, en su descontrol sexual con uno y con otro, en su hambre y deseo de emborracharse y en su intimidad abierta y pública de Gomer y de Israel, Dios se encargaría de poner de manifiesto todos los pecados para avergonzar, castigar la idolatría de Israel, que vivía dejando a su Dios de lado. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué aprendemos de esto? Alejados o enojados con Dios, no hay ganancia, solo vergüenza, tristeza y dolor. Ya lo dice Juan cuando dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Y qué dice después? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Escuchaste? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué es tan importante que nos reunamos los días domingos? No solamente porque Dios dijo, reúnanse. No. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nos acercamos y venimos y nos reunimos y adoramos a Dios, le estamos diciendo, sin ti yo no soy nada. Porque si mañana el pastor Francisco no despierta y tiene largo sueño hasta la venida del Señor, quiere decir que hasta ahí llegué. Ahora la pregunta mía es la siguiente: cuando esto se acabe, cuando el tiempo de nuestra partida venga, cuando el Señor nos llame o nos vayamos antes y tengamos que despedirnos de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedir con la alegría de haber dicho, Señor, aquí estoy. O con la vergüenza de muchos de decir, si bien empecé la carrera, a tumbos anduve toda mi vida.
toda mi vida. En lo personal conozco muchos creyentes que se han alejado de Dios de muchas maneras. Algunos enojados, algunos enrabiados, algunos avergonzados, otros con dolor, que nunca más han vuelto. A algunos me ha tocado verlos en su lecho de muerte, diciéndome: desperdicié todo mi tiempo. Pero quiero dejarte en esta tarde, que debes poner en primer lugar a tu Dios, darle toda la honra que Él se merece, y no ser como esta mujer. Ella buscó otros hombres, el Dios dinero, el Dios fama, el Dios sexo, el Dios placer, el Dios rumba, el Dios ropa. Que tus dioses, que esos dioses no sean tus dioses. Que tu Dios sea tu Dios. Te digo algo más. Que tu matrimonio no sea tu Dios. Que tu esposo o tu esposa no sean tu Dios. Que tus hijos no sean tu Dios. No. Son una prioridad, sí, pero no son tu Dios. Porque cuando nosotros colocamos a algo sobre Dios, ya se transforma en un ídolo. Y no es así. Amén.